¿Puede un poder nacido de la sangre ser puro? ¿Puede un trono cimentado sobre el veneno y la traición sostener algo más que a un monstruo? Roma, en el año 54 de nuestra era, era un teatro de susurros y sombras, un nido de águilas donde la lealtad era una moneda que se devaluaba con cada amanecer. El espectro del emperador Calígula, aquel dios loco que nombró cónsul a su caballo, todavía se cernía sobre los muros de mármol del Palatino. Su sucesor, el viejo y tartamudo Claudio, había sido un respiro, una pausa en la sinfonía de la locura. Pero las pausas están para terminarse, y la batuta de esta nueva ópera sangrienta la sostenía una mujer, Agripina la Menor, hermana del difunto Calígula, sobrina y ahora esposa del reinante Claudio. Su vida había sido una lección magistral de supervivencia en un mundo donde un pariente cercano era solo un obstáculo en el camino hacia el poder. Regresó del exilio no como una víctima suplicante, sino como una depredadora que vuelve a su coto de caza. Su ambición tenía un nombre y un rostro: Lucio Domicio Enobarbo, su hijo de un matrimonio anterior. Un joven de 16 años, apuesto, talentoso y, lo más importante, maleable. El primer paso fue convertirlo en heredero. Agripina, con una habilidad que habría hecho palidecer a las parcas, convenció a Claudio de que adoptara a su hijo, dándole un nuevo nombre que resonaría a través de los siglos: Nerón Claudio César Druso Germánico. El legítimo heredero de Claudio, británico, fue apartado, relegado a la penumbra de la corte, una pieza de repuesto en el tablero de ajedrez de Agripina. Pero las piezas de repuesto pueden volver al juego, y Agripina no dejaba nada al azar. El poder absoluto no se comparte, se conquista. El viejo Claudio, un hombre más interesado en sus libros de historia etrusca que en las serpientes que anidaban en su lecho, había cumplido su propósito. El plato final de su vida fue servido en un banquete, un manjar de setas, deliciosas, selectas, y una de ellas cuidadosamente aderezada con un veneno que no dejaba rastro, una obra de arte de la famosa envenenadora Locusta. Mientras Claudio agonizaba, retorciéndose en una muerte indigna, Agripina representaba el papel de la esposa devota, ocultando su triunfo tras un velo de lágrimas. En Roma, el poder era un veneno que se tomaba como medicina, pero Nerón decidió apurar la copa hasta el final. El joven Nerón, con apenas 17 años, fue presentado a la Guardia Pretoriana, cuyo apoyo había sido comprado con promesas de oro. El Senado, un cuerpo de hombres sabios y aterrorizados, no tuvo más opción que ratificar lo inevitable. El muchacho que había pasado su juventud estudiando filosofía con el gran Séneca y estrategia militar con el prefecto del pretorio, Burro, era ahora el amo del mundo. Los primeros 5 años de su reinado fueron un espejismo, una ilusión de virtud que la historia llamaría el Quinquennium Neronis, un tiempo de gobierno justo, de respeto al Senado, de prosperidad. Séneca y Burro, los dos tutores, gobernaban a través de su pupilo, guiando su mano, susurrando moderación en su oído. Parecía que Roma, por fin, había encontrado un filósofo rey, pero era una farsa. Tras la fachada de un emperador obediente, crecía una voluntad distinta, una vanidad colosal alimentada por el poder absoluto. Y en la sombra, la arquitecta de su ascenso, Agripina, no tenía intención de ceder el control. Creía que gobernaría a través de su hijo, que Nerón sería su marioneta. No entendió que había creado un dios, y los dioses no toleran rivales. La primera grieta en la fachada dorada fue el amor. No un amor noble, sino una pasión obsesiva por una libertad llamada Acté. Agripina vio en ella una amenaza, una influencia que no podía controlar. El conflicto estalló. Ya no era una disputa familiar, era una lucha por el alma del imperio. La madre, que le había dado el poder, ahora se interponía en su camino. Cada consejo era una orden, cada advertencia una amenaza. El nido del águila se había vuelto demasiado pequeño para 2 depredadores. El alumno de Séneca estaba a punto de dar su primera lección, una que su maestro jamás le había enseñado: cómo matar a una madre. Roma contenía la respiración.
Todos en la corte sentían la tensión, la inminencia de una tormenta que no derribaría edificios, sino que haría temblar los cimientos mismos de la moral y la ley. El poder, nacido del asesinato de un emperador, ahora exigía un sacrificio aún más oscuro, más antinatural. La serpiente que Agripina había criado en su seno estaba a punto de morder la mano que le dio de comer. La pregunta no era si sucedería, sino cuándo. ¿Y qué haría el mundo cuando un dios decidiera cometer el más humano y monstruoso de los crímenes? El trono de Roma no era un asiento, sino una jaula dorada con la puerta siempre abierta al abismo. Agripina, sintiendo que el poder se le escapaba de las manos, jugó su última carta, la más peligrosa. En los pasillos del palacio, comenzó a hablar en voz alta de Británico, el hijo biológico de Claudio. Recordaba a todos que él era el verdadero heredero, que Nerón era solo un usurpador colocado en el trono por sus maquinaciones. Era un farol, una amenaza desesperada, pero Nerón no estaba de humor para juegos. El miedo, ese consejero fiel de todos los tiranos, le susurró al oído. Británico tenía que desaparecer. La oportunidad se presentó, como siempre en Roma, durante un banquete. Una velada de lujo, vino y sonrisas falsas. A Británico, que apenas había cumplido los 14 años, se le sirvió una bebida caliente. Como era costumbre, un catador la probó primero sin sufrir daño alguno. Británico, al encontrarla demasiado caliente, pidió que se enfriara con agua. En esa agua, límpida e inocente, se ocultaba el veneno. Un veneno fulminante, obra de la misma locusta que había despachado a Claudio. El joven príncipe se desplomó, la espuma brotando de sus labios, su cuerpo convulsionando. El silencio se apoderó de la sala. Algunos invitados, aterrorizados, se levantaron para huir. Otros, más astutos, se quedaron inmóviles, observando la reacción del emperador. Nerón, con una calma escalofriante, se reclinó en su lecho y comentó que solo era uno de los ataques de epilepsia que su hermanastro sufría desde niño. Mientras Británico moría a sus pies, él continuó con su cena. Agripina, sentada cerca, quedó petrificada. El terror en su rostro no era por la muerte del muchacho, sino por la comprensión. Su hijo había aprendido la lección demasiado bien. Había matado sin consultarla, sin su ayuda. El monstruo era autónomo, pero el golpe final a la influencia de Agripina vino de la mano de una mujer de una belleza legendaria y una ambición aún mayor, Popea Sabina. Esposa de Otón, uno de los amigos de juergas de Nerón, Popea sedujo al emperador, pero no se conformaba con ser su amante. Quería ser su esposa, la emperatriz, y para eso había que eliminar dos obstáculos: la actual esposa de Nerón, la virtuosa y estéril Octavia, y su omnipresente madre. Popea susurraba veneno en el oído de Nerón noche tras noche, burlándose de él por ser un niño que aún temía a su mamá. El matricidio, un crimen que helaba la sangre incluso a los curtidos romanos, comenzó a tomar forma en la mente del emperador. Pero, ¿cómo matar a la Augusta, a la madre del príncipe, sin provocar una revuelta? Nerón, el artista, concibió un plan teatral, casi poético. Hizo construir un barco especial, una maravilla de la ingeniería, diseñado para que, en alta mar, su techo de plomo se derrumbara sobre el camarote del pasajero principal y el casco se desintegrara. Invitó a su madre a su villa de veraneo en Bayas, en la costa de Campania, colmándola de falsas muestras de afecto y reconciliación. Tras una cena suntuosa, la despidió, abrazándola con una ternura que ocultaba el más frío de los cálculos. Agripina zarpó en la noche estrellada. En el momento previsto, el mecanismo se activó. El techo se desplomó, aplastando a uno de sus sirvientes, pero una viga afortunada salvó a Agripina. El barco comenzó a hacer agua. En el caos, los tripulantes, cómplices del complot, empezaron a golpear a los supervivientes con los remos, confundiéndolos con la emperatriz. Pero Agripina, una mujer de una fortaleza indomable, se deslizó silenciosamente por la borda y, a pesar de una herida en el hombro, nadó en la oscuridad hasta que fue recogida por unos pescadores. La noticia de su supervivencia llegó a Nerón y lo sumió en un pánico abyecto.
Su plan artístico había fracasado. El miedo se apoderó de él. Ahora su madre sabía que había intentado matarla. La venganza sería terrible. Séneca y Burro, convocados en mitad de la noche, encontraron a un emperador tembloroso, balbuceante, preguntando qué hacer. Se dieron cuenta de que habían cruzado un punto de no retorno. Para salvar a Nerón y a ellos mismos, Agripina debía morir. Esta vez no habría sutilezas. La farsa había terminado. Nerón envió a su liberto Aniceto, el mismo que había diseñado el barco, junto con un grupo de centuriones a la villa donde se recuperaba su madre. Irrumpieron en sus aposentos. Agripina los miró, ya sin miedo, solo con un desprecio infinito. Comprendió que el final había llegado. Cuando un centurión levantó su espada, ella se descubrió el vientre y gritó sus últimas e inmortales palabras. «Golpea aquí». Era el vientre que había albergado a Nerón, la fuente de la que había surgido el monstruo. Los asesinos la acribillaron a golpes. Nerón, al recibir la noticia, no sintió alivio, sino un terror aún más profundo. Se dice que fue a ver el cadáver de su madre, que comentó fríamente su belleza y que luego fue atormentado por su fantasma durante el resto de su vida. Había violado la ley más sagrada de la naturaleza. Se había liberado de su creadora, pero se había encadenado para siempre a su crimen. El poder absoluto no solo corrompe, sino que revela, y lo que reveló en Nerón fue un vacío que ahora intentaría llenar con aplausos, sangre y fuego. Liberado de la sombra de su madre, el emperador ya no tenía frenos. El poder que Agripina le había entregado se convirtió en el escenario definitivo para el verdadero anhelo de su alma: no gobernar, sino actuar. Nerón no se veía a sí mismo como un estadista o un general. Se veía como un artista, un genio incomprendido cuyo talento merecía la admiración del mundo entero. Y siendo el amo del mundo, podía obligar a todos a ser su público. La aristocracia romana, educada en la gravitas, la dignidad austera del patricio, observó con horror cómo su emperador comenzaba a profanar todo lo que consideraban sagrado. Primero fueron actuaciones privadas en el palacio, luego ante un público selecto. Finalmente dio el paso que ningún emperador se había atrevido a dar. Subió a un escenario público en Nápoles, una ciudad de cultura griega, para cantar y tocar la cítara. Para un senador romano, ver a su Puma Princeps comportándose como un vulgar histrión era una abominación, una humillación nacional. Pero, ¿quién se atrevería a criticar a un dios que podía ordenar tu muerte con un simple gesto? Para institucionalizar su pasión, fundó los Neronianos, unos grandiosos juegos quinquenales que imitaban las competiciones griegas, con certámenes de música, poesía y atletismo. Él, por supuesto, participaba, y por supuesto, siempre ganaba. Los jueces, temblando por sus vidas, le otorgaban la corona de laurel, sin dudarlo. Su vanidad no conocía límites. Se apasionó por las carreras de carros, compitiendo en el circo máximo con la facción de los verdes. Los accidentes se amañaban, los rivales se dejaban adelantar. El emperador no podía perder. La emoción de la victoria, aunque fuera falsa, era su droga. El gobierno del mayor imperio del mundo se convirtió en una ocurrencia tardía, un molesto deber que despachaba rápidamente para volver a sus ensayos y fiestas. Cuando no estaba en el escenario, se entregaba a una vida de disipación que escandalizaba a la capital. De incógnito, cubierto con un gorro de liberto, recorría las tabernas y burdeles de Roma por la noche, acompañado de una banda de matones. Se dedicaba a asaltar a los transeúntes, a golpear a senadores que volvían a casa y a saquear tiendas. Estas incursiones a menudo terminaban en peleas sangrientas. En una ocasión, fue herido casi de muerte por un senador que defendía a su esposa. A partir de entonces, se hizo acompañar de un séquito de pretorianos ocultos para que intervinieran si las cosas se ponían feas. Para Nerón, gobernar era un arte, y el pueblo romano, su trágico y sangriento lienzo. Mientras tanto, el tesoro del imperio se desangraba para financiar sus caprichos. Fiestas que duraban días,
banquetes donde se servían las exquisiteces más exóticas, traídas de todos los rincones del mundo. Su palacio se llenó de actores, poetas, músicos y amantes de ambos sexos, un círculo de aduladores que aplaudían cada uno de sus mediocres versos y cada una de sus desafinadas notas. Su antiguo maestro, Séneca, observaba con creciente desesperación cómo el joven filósofo que había educado se transformaba en un tirano hedonista. Intentó retirarse, pero Nerón no se lo permitió. Necesitaba la fachada de respetabilidad que Séneca le proporcionaba, aunque ya no escuchara sus consejos. La influencia de Popea Sabina, ahora su esposa tras un divorcio forzado, y el posterior asesinato de la pobre Octavia, solo avivaba sus peores instintos. Octavia, amada por el pueblo por su linaje y virtud, fue acusada falsamente de adulterio y exiliada a la isla de Pandataria, el mismo destino de tantas mujeres de la familia imperial. Poco después, fue asesinada. Su cabeza fue llevada a Roma y presentada a Popea como un trofeo. El Senado, aterrorizado, guardó silencio. Votaron acciones de gracias a los dioses por la salvación del emperador de un supuesto complot de Octavia. La hipocresía se había convertido en el único mecanismo de supervivencia. Roma se había convertido en el teatro de un solo actor, y el guión lo escribía la locura. La ciudad se estaba acostumbrando al miedo, a la incertidumbre, a la sensación de que el hombre que ostentaba un poder de vida o muerte sobre millones de personas era un niño caprichoso y cruel, jugando con un juguete demasiado grande para él. Pero nadie, ni siquiera en sus peores pesadillas, podía imaginar la escala de la siguiente representación. El emperador artista, en su búsqueda de una inspiración sublime, de una emoción que igualara su genio autoproclamado, estaba a punto de encontrar su musa en la destrucción. Y su escenario no sería un teatro de madera en Nápoles, sino la propia ciudad de Roma. La capital del mundo estaba a punto de arder. Era la noche del 18 de julio del año 64 de nuestra era. Una noche de verano, cálida y sin luna. En la zona del Circo Máximo, entre las tiendas de madera repletas de mercancías inflamables, saltó una chispa. Quizás fue un accidente, un descuido en una cocina. Quizás fue provocado. Nunca lo sabremos con certeza. Pero esa chispa encontró un combustible perfecto en la caótica y superpoblada Roma. Avivado por el viento, el fuego se extendió con una velocidad aterradora. Saltó de las tiendas a las insulae, los precarios edificios de apartamentos de varios pisos donde se hacinaba la plebe. La madera vieja, la tela, el aceite, todo se convirtió en pábulo para un monstruo de llamas que rugía y devoraba la ciudad. El pánico se apoderó de las calles. La gente corría en todas direcciones, gritando, buscando a sus seres queridos, intentando salvar sus escasas posesiones. Las estrechas y sinuosas callejuelas se convirtieron en trampas mortales, en hornos donde miles de personas perecieron, asfixiadas por el humo o alcanzadas por el fuego. El incendio duró 6 días y 7 noches. Cuando pareció que por fin se extinguía, resurgió con nueva furia en otras zonas de la ciudad, ardiendo durante 3 días más. Al final, de los 14 distritos de Roma, solo 4 quedaron intactos. 3 fueron completamente arrasados. Los otros 7 quedaron reducidos a un mar de ruinas humeantes. Cientos de miles de personas se quedaron sin hogar. Templos venerables, monumentos históricos, innumerables obras de arte. Todo se perdió. Roma era un cadáver calcinado. ¿Dónde estaba el emperador durante la mayor catástrofe de la historia de su capital? Nerón se encontraba en su villa de Ancio cuando comenzó el incendio. Regresó a la ciudad cuando las llamas se acercaban a su propio palacio, la Domus Transitoria. Y entonces nació la leyenda. El rumor se extendió como el propio fuego. El incendio no había sido un accidente. Había sido ordenado por el propio Nerón. Se decía que, mientras su ciudad ardía, el emperador había subido a la torre de Mecenas, vestido con un traje de actor, y había cantado, acompañándose de la lira, un poema de su propia composición sobre la caída de Troya. La imagen era demasiado potente, demasiado perfecta en su perversidad para no ser creída.
el artista loco que destruye una ciudad para encontrar inspiración. ¿Qué hay de cierto en ello? El historiador Tácito, nuestra fuente más fiable, es cauteloso. Afirma que fue un rumor, pero uno que se aferró a la imaginación popular. Otros, como Suetonio y Dion Casio, lo dan por hecho. Es posible que la historia del canto fuera una calumnia, una forma de dar sentido a una tragedia incomprensible. Pero la sospecha tenía una base sólida. Nerón anhelaba reconstruir Roma a su imagen y semejanza, convertirla en una ciudad de amplias avenidas y suntuosos edificios que se llamaría Nerópolis. El incendio le proporcionó el lienzo en blanco que necesitaba. Ciertamente, sus acciones posteriores no ayudaron a disipar las dudas. Abrió sus jardines para alojar a los damnificados y organizó el suministro de alimentos a bajo precio. Pero al mismo tiempo, comenzó a planificar la construcción de su nuevo y extravagante palacio, la Domus Aurea, la Casa de Oro, sobre los escombros de una vasta zona de la ciudad. Sería un complejo palaciego de una escala y un lujo sin precedentes, con un lago artificial, bosques, viñedos y una colosal estatua de sí mismo de 35 metros de altura. La gente, que había perdido todo, veía cómo el emperador utilizaba su miseria para construir su propio paraíso personal. Los susurros se convirtieron en acusaciones a gritos. La popularidad de Nerón, siempre frágil, se desplomó. Se enfrentaba a la ira de un pueblo desesperado y sin nada que perder. El tirano sintió el peligro. La situación era explosiva. Necesitaba desviar la culpa, encontrar un chivo expiatorio sobre el que descargar la furia de la multitud. Y encontró al candidato perfecto, un grupo pequeño, reservado y a ojos de los romanos, extrañamente fanático, una secta oriental que hablaba de un rey crucificado y del fin del mundo, un grupo despreciado por su supuesta misantropía y sus ritos secretos, los seguidores de un tal Cristo, los cristianos. Ahora que el fuego se ha extinguido, la ciudad es un mar de cenizas y la gente busca respuestas. Os preguntamos, si tuvierais que juzgar a Nerón basando solo en este acto, ¿qué creéis que fue? ¿Un artista loco que quemó Roma por inspiración o un tirano calculador que aprovechó la tragedia para sus propios fines? Escribid vuestra opinión en los comentarios. Vuestra elección importa. En la Roma de Nerón, la verdad era un lujo que pocos podían permitirse, y la justicia, una mercancía que se vendía al mejor postor. Para desviar la creciente ola de odio, el emperador necesitaba un enemigo visible, un culpable que fuera a la vez creíble y lo suficientemente débil como para no poder defenderse. Los cristianos encajaban a la perfección. Para la mayoría de los romanos, eran una secta judía extraña y subversiva. Se les acusaba en secreto de todo tipo de atrocidades, canibalismo ritual, aludiendo a la Eucaristía, e incesto, por llamarse hermanos y hermanas. Su negativa a rendir culto a los dioses romanos, incluido el emperador deificado, era vista como ateísmo y traición. Eran, en resumen, el chivo expiatorio ideal. La maquinaria del terror imperial se puso en marcha. Se desató una caza de brujas en los barrios más pobres de Roma, donde vivía la mayoría de la comunidad cristiana. Los arrestos fueron masivos y, a menudo, arbitrarios. Bajo tortura, los primeros detenidos confesaron cualquier cosa que sus verdugos quisieran oír y delataron a otros. Lo que siguió no fue una serie de juicios, sino un espectáculo de sadismo, diseñado para saciar la sed de venganza del populacho y cimentar la imagen de Nerón como salvador de la ciudad. El castigo debía ser memorable, una lección grabada a fuego en la memoria de Roma. Las ejecuciones se convirtieron en entretenimiento público. En la arena del circo, los cristianos, vestidos con pieles de animales, eran arrojados a las fieras para ser despedazados por leones y perros salvajes ante una multitud enfervorecida. Otros fueron crucificados, una muerte lenta y agónica reservada para los peores criminales. Pero Nerón, en su afán por lo teatral, inventó una nueva forma de ejecución de una crueldad exquisita. Hizo que los cristianos fueran atados a postes, embadurnados con pez y resina,
y prendidos fuego al anochecer. Se convirtieron en antorchas humanas, iluminando con su agonía los jardines de su palacio, donde el emperador celebraba fiestas y carreras de carros, mezclándose con la multitud disfrazado de auriga. La escala y la brutalidad de la masacre fueron tales que, según Tácito, incluso la plebe romana, acostumbrada a la violencia de la arena, comenzó a sentir una especie de compasión por las víctimas. Veían que no estaban siendo castigados por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un solo hombre. En el crisol de esta primera persecución, la tradición cristiana sitúa el martirio de sus dos figuras más importantes: el apóstol Pedro, que habría sido crucificado cabeza abajo a petición propia por no considerarse digno de morir como su maestro, y el apóstol Pablo, que, como ciudadano romano, fue decapitado. Su sangre, derramada en Roma, se convertiría en la semilla de una fe que, 3 siglos más tarde, conquistaría el mismo imperio que ahora intentaba aniquilarla. Nerón había logrado su objetivo a corto plazo. La atención se había desviado del incendio hacia la supuesta amenaza cristiana. Había dado al pueblo pan y circo, aunque el circo fuera un infierno en la tierra. Pero a largo plazo, había creado algo mucho más poderoso y duradero que su Domus Aurea. Había creado mártires. Había forjado la identidad de la Iglesia cristiana en la persecución, dándole una historia de sufrimiento y heroísmo que la fortalecería para siempre. La imagen de Nerón quedó grabada en la memoria cristiana como la encarnación del mal, el primer anticristo. El emperador artista había dirigido su espectáculo más sangriento. Pero mientras la sangre de los inocentes se secaba en la arena, en los salones de mármol de la aristocracia, el desprecio y el miedo que Nerón había sembrado durante años estaban a punto de germinar. La élite de Roma, los senadores, los caballeros, los poetas y los filósofos habían soportado sus escándalos, sus excentricidades y su crueldad en silencio. Pero el incendio y la posterior masacre fueron la gota que colmó el vaso. La locura del emperador ya no era un problema de decoro, era una amenaza existencial para el Estado. En secreto, en las villas de las afueras de la ciudad, un grupo de hombres poderosos comenzó a reunirse. Estaban cansados de vivir con miedo, de aplaudir a un payaso coronado, de ver cómo el imperio se deslizaba hacia el abismo. La conspiración estaba en marcha. La próxima víctima del teatro de Nerón no sería un cristiano anónimo, sino el propio emperador. La paciencia de la élite romana se había agotado. La humillación constante, el terror impredecible y la sensación de que el imperio estaba en manos de un lunático unieron a hombres que, en otras circunstancias, habrían sido rivales. En el año 65 tomó forma la conspiración más seria y extensa contra el gobierno de Nerón. Se la conoce como la conspiración de Pisón, por su figura central, Cayo Calpurnio Pisón, un senador de familia noble, carismático, generoso y muy popular, tanto entre la aristocracia como entre el pueblo. Pisón no era un idealista republicano, simplemente representaba una alternativa más digna y predecible al régimen actual. La red de conspiradores era sorprendentemente amplia y diversa. Incluía a senadores prominentes, a ricos caballeros, a oficiales del ejército e, importantísimo, a miembros de la Guardia Pretoriana, la única fuerza militar en Roma. Incluso el prefecto del pretorio, Fenio Rufo, estaba implicado. El plan era simple y audaz. Asesinarían a Nerón durante los juegos en honor a Ceres, que se celebraban en el Circo Máximo. Un senador llamado Laterano, conocido por su fuerza física, se arrojaría a los pies del emperador como si fuera un suplicante y lo derribaría. Entonces, los otros conspiradores, todos ellos armados con dagas ocultas, se abalanzarían y lo apuñalarían hasta la muerte. Pisón esperaría en un templo cercano, desde donde sería escoltado por los pretorianos al campamento para ser aclamado como el nuevo emperador. El alma intelectual de la conspiración incluía al antiguo maestro de Nerón, el filósofo estoico Lucio Aneo Séneca, y a su sobrino, el brillante poeta épico Marco Aneo Lucano.
Su participación, aunque debatida por los historiadores, parece probable. Estaban asqueados por la tiranía y la degradación de la cultura romana. Lucano, en particular, sentía un odio personal hacia Nerón, quien, celoso de su talento, le había prohibido recitar sus poemas en público. Todo parecía preparado para el golpe de gracia, pero las conspiraciones, por muy bien planeadas que estén, son tan frágiles como la lealtad de sus miembros. La traición vino de donde menos se esperaba. Una liberta llamada Epicari, que intentaba reclutar a un oficial de la flota, le reveló demasiados detalles. El oficial, viendo la oportunidad de obtener una recompensa, lo denunció todo. Al principio, la conspiración se mantuvo, ya que Epicari, incluso bajo tortura, no reveló ningún nombre. Pero el pánico ya se había sembrado. Un senador, aterrorizado, notó los preparativos de uno de los conspiradores y, para salvar su propia vida, lo delató. La telaraña se deshizo. Nerón, al enterarse de la magnitud del complot, pasó del miedo a una furia paranoica. La caza de brujas que siguió hizo que la persecución de los cristianos pareciera un juego de niños. Se desató una orgía de delaciones, torturas y ejecuciones. El emperador confió la investigación a uno de sus secuaces más despiadados, el nuevo prefecto del pretorio, Tigelino. Cualquiera que fuera remotamente sospechoso era arrestado. Los amigos delataban a los amigos, los parientes a los parientes. Bajo tortura, los conspiradores revelaron toda la trama, arrastrando a docenas de personas con ellos. Roma se sumió en un estado de terror. Cada día traía noticias de nuevas detenciones y sentencias de muerte. Nerón veía enemigos en todas partes. Se deshizo de cualquiera que le inspirara la más mínima desconfianza o celos. La conspiración de Pisón, que pretendía liberar a Roma de un tirano, solo sirvió para desatar su locura en toda su plenitud. El fracaso del complot no solo costó la vida a sus participantes directos, marcó el punto de inflexión final en el reinado de Nerón. A partir de este momento, cualquier pretensión de legalidad o clemencia desapareció. El gobierno se convirtió en un despotismo militar basado en el miedo y la fuerza bruta de los pretorianos leales a Tigelino. El emperador, ahora convencido de que estaba rodeado de traidores, se aisló aún más en su mundo de arte y depravación, dejando que sus esbirros purgaran la ciudad, y su venganza se centraría con especial saña en aquellos que representaban el intelecto y la virtud que él sabía que nunca podría poseer. Los filósofos y los poetas estaban en la lista. La edad de oro intelectual de Roma estaba a punto de terminar en un baño de sangre. La venganza del emperador fue metódica, implacable y profundamente personal. No se conformó con ejecutar a los conspiradores. Quiso aniquilar el mundo que representaban, el mundo de la filosofía, la literatura y la virtud romana. Su primer objetivo fue su antiguo maestro, el hombre que le había enseñado a pensar, Séneca. El filósofo se había retirado de la vida pública, viviendo modestamente y esperando evitar la tormenta. Pero su nombre había sido mencionado durante los interrogatorios. Para Nerón era la excusa perfecta para eliminar a la figura paterna cuya mera existencia era un reproche silencioso a su propia depravación. Un tribuno fue enviado a la villa de Séneca con una orden simple. El emperador le invitaba a morir. Séneca recibió la noticia con una calma estoica. Abrazó a su esposa, Paulina, y le pidió que moderara su dolor. Pero Paulina se negó a vivir sin él y decidió morir a su lado. Juntos se cortaron las venas de los brazos. La muerte de Séneca, sin embargo, fue una agonía. Debido a su avanzada edad y a su dieta frugal, su sangre fluía lentamente. Para acelerar el final, se cortó también las venas de las piernas y finalmente fue llevado a un baño de vapor para morir asfixiado. Hasta el final, dictó a sus secretarios sus últimas reflexiones filosóficas, una última lección de cómo morir con dignidad. El siguiente en la lista fue su sobrino, Lucano, el joven poeta, autor de la Farsalia, una epopeya sobre la guerra civil entre César y Pompeyo. Había sido uno de los conspiradores más entusiastas. Al ser descubierto,
Se dice que delató a su propia madre con la vana esperanza de salvarse. También él recibió la orden de suicidarse. Lucano organizó un último banquete con sus amigos. Después, se abrió las venas y mientras sentía cómo el frío de la muerte ascendía por su cuerpo, recitó unos versos de su propio poema que describían la muerte de un soldado en circunstancias similares. Murió a los 25 años, una de las voces más prometedoras de la literatura latina, silenciada para siempre. Pero la muerte más estilosa, la más memorable, fue la de Petronio, conocido como el Arbiter Elegantiae, el árbitro de la elegancia en la corte de Nerón. Petronio no había conspirado. Su único crimen era su refinado gusto, que eclipsaba el del emperador. Tigelino, celoso de su influencia, lo acusó de ser amigo de uno de los conspiradores. Nerón, que secretamente envidiaba el ingenio y la sofisticación de Petronio, firmó su sentencia. Petronio decidió convertir su suicidio en su última y más perfecta obra de arte. En lugar de una muerte sombría, organizó un banquete de despedida. Se abrió las venas, pero las vendaba intermitentemente para prolongar el final, pasando sus últimas horas conversando con sus amigos sobre temas triviales y poemas ligeros, no sobre la inmortalidad del alma. Escribió una lista detallada de los escándalos sexuales de Nerón, con nombres y detalles, y la envió al emperador sellada. Luego, rompió su copa de mirra más preciada para que Nerón no pudiera poseerla. Finalmente, se dejó desangrar, muriendo con la misma elegancia displicente con la que había vivido. Su suicidio fue un acto de supremo desprecio, una bofetada artística al tirano vulgar. La purga se extendió. Senadores, nobles, cualquiera que tuviera la desgracia de haber ofendido al emperador o a sus favoritos, fueron obligados a suicidarse o ejecutados. Roma perdió a sus mentes más brillantes en cuestión de meses. El miedo paralizó la vida intelectual. El Senado se convirtió en una asamblea de hombres aterrorizados que competían en adular al emperador. Nerón, libre ya de cualquier contrapeso moral o intelectual, se sumergió por completo en su fantasía. Se casó con un joven eunuco llamado Esporo, a quien hizo vestir de mujer y llamó Sabina, en recuerdo de su difunta esposa Popea, a la que él mismo había matado de una patada durante un ataque de ira. Su reinado ya no era una tiranía política, era un espectáculo de lo grotesco, y estaba a punto de llevar su espectáculo de gira. Mientras Roma se desangraba y el descontento crecía en las provincias, Nerón decidió cumplir el sueño de su vida, viajar a Grecia, la cuna del arte, para competir en sus sagrados juegos y demostrar al mundo su genio. Dejaba atrás una ciudad aterrorizada y un imperio que empezaba a resquebrajarse por los bordes. La muerte de un filósofo como Séneca representa la pérdida de la sabiduría, mientras que la de un esteta como Petronio simboliza el fin de la belleza y el arte. Ante la tiranía, ¿qué pérdida es más devastadora para una civilización? ¿La de su conciencia moral, representada por Séneca, o la de su espíritu creativo, encarnado por Petronio? Hacednos saber vuestra elección en los comentarios. Mientras las cenizas de los filósofos y poetas de Roma aún estaban calientes, Nerón se embarcó en la aventura más grandiosa y delirante de su vida, una gira artística por Grecia. Para él era la culminación de sus ambiciones. No iba como emperador de Roma, sino como un artista en busca del reconocimiento de los únicos jueces que consideraba dignos, los griegos. Declaró la libertad de Grecia, eximiéndola de impuestos, un gesto que le ganó la adulación de las ciudades helénicas. A cambio, los organizadores de los 4 grandes juegos panhelénicos, los olímpicos, los píticos, los sísmicos y los nemeos, alteraron sus calendarios para que todos se celebraran durante el año de su visita, un honor sin precedentes. Nerón compitió en todos ellos, cantó, recitó poesía, tocó la cítara y condujo carros. Y ganó. Ganó en todas y cada una de las competiciones en las que participó. Sus rivales, sabiamente, se retiraban o actuaban de forma deliberadamente mediocre. En una carrera de carros en Olimpia, se cayó de su vehículo de 10 caballos y no pudo terminar la carrera.
pero los jueces le declararon vencedor igualmente, argumentando que habría ganado si no se hubiera caído. Al final de su gira, había acumulado la asombrosa cifra de 1808 coronas de la victoria. Se comportaba no como un emperador, sino como una estrella de rock en una gira triunfal, rodeado de un séquito de aduladores y artistas. Pero mientras Nerón vivía su fantasía griega, el mundo real, el del Imperio Romano, se estaba desmoronando. Las noticias que llegaban a Grecia eran cada vez más alarmantes. En Judea, una provincia siempre conflictiva, había estallado una revuelta a gran escala, la que se convertiría en la primera guerra judeo-romana. Nerón, a regañadientes, tuvo que nombrar a un general competente, Vespasiano, para sofocarla. Pero el verdadero peligro no venía de una provincia lejana, sino del corazón de su poder, las legiones. El descontento entre los gobernadores y los generales, muchos de ellos hombres de la vieja escuela romana, era profundo. Veían el comportamiento del emperador como una desgracia, sus extravagancias como una sangría para el tesoro, y su tiranía como una amenaza para la estabilidad del Estado. La primera llama de la rebelión se encendió en la Galia Lugdunense. Su gobernador, Cayo Julio Vindex, un senador de linaje real galo, levantó a sus legiones contra Nerón en marzo del año 68. Lo denunció no como un emperador, sino como un mal citaredo, un insulto calculado para herir su orgullo. Vindex no aspiraba al trono para sí mismo. Ofreció su apoyo a Servio Sulpicio Galba, el anciano y respetado gobernador de la Hispania tarraconense. Galba, después de una breve vacilación, aceptó el desafío y se proclamó legado del Senado y del pueblo romano, un eufemismo para designar a un usurpador. Nerón, en Grecia, al principio se tomó las noticias a la ligera, bromeando con que se apoderaría de los bienes de Vindex para financiar sus espectáculos. Pero cuando se enteró de que Galba se había unido a la revuelta, el pánico comenzó a hacer mella. La rebelión de Vindex fue aplastada por las legiones de Germania, pero la chispa ya había prendido. El ejemplo de Galba fue contagioso. Las legiones de África se rebelaron. La situación era crítica. Nerón, finalmente, interrumpió su gira y regresó a Italia. Su entrada en Roma fue la apoteosis de su delirio. No entró como un emperador que vuelve para afrontar una crisis, sino como un campeón olímpico. Vestido con una túnica púrpura, con la corona olímpica en la cabeza, desfiló en el mismo carro triunfal que Augusto había usado para celebrar sus victorias militares. Detrás de él, un desfile mostraba sus 1808 coronas. Hizo derribar un arco del Circo Máximo para entrar, como era costumbre para los vencedores de los Juegos Sagrados. Era un espectáculo surrealista. Mientras el imperio se fracturaba, el emperador celebraba sus victorias artísticas. En el Palatino, lejos de la realidad de las provincias en llamas, intentó reanudar su vida de placeres y espectáculos, pero el tiempo se le había acabado. El descontento no se limitaba a las legiones lejanas. Había llegado al corazón de Roma. La lealtad de la Guardia Pretoriana, la única fuerza que podía mantenerlo en el poder, empezaba a flaquebrantar. Su prefecto, Tigelino, lo abandonó. El nuevo prefecto, Ninfidio Sabino, vio la oportunidad de ascender y comenzó a negociar en secreto con los partidarios de Galba, prometiendo a los pretorianos una enorme recompensa económica si abandonaban a Nerón. El final estaba cerca, y sería rápido, solitario y patético. El castillo de Naipes se derrumbó con una rapidez asombrosa. El Senado, que durante 14 años había temblado ante Nerón, de repente encontró el valor. Envalentonados por la noticia de que la Guardia Pretoriana había sido sobornada para cambiar de bando, los senadores se reunieron en secreto. En una sesión nocturna, tomaron la decisión que habría sido impensable solo unas semanas antes. Declararon a Nerón hostis, publicus, enemigo público. Esto significaba que cualquier ciudadano romano tenía el derecho y el deber de matarlo sin juicio. Se emitió una orden para su arresto y ejecución, según el mos maiorum, la costumbre de los antepasados: ser desnudado, atado a un poste y azotado hasta la muerte. La noticia llegó al palacio. Nerón, despertando en mitad de la noche,
descubrió que los soldados que montaban guardia en su cámara habían desaparecido. El silencio en los vastos y lujosos salones de la Domus Aurea era ensordecedor. Corrió de una habitación a otra, llamando a sus amigos, a sus consejeros, a sus sirvientes. Nadie respondió. Todos lo habían abandonado. El dios en la tierra, el artista aclamado por multitudes compradas, estaba completamente solo. El pánico se apoderó de él. Envió a un liberto a buscar a un gladiador, a cualquiera que pudiera matarlo para evitar la humillación de la ejecución pública. Nadie vino. Desesperado gritó: ¿Es que no tengo ni amigos ni enemigos? La ironía era cruel. En el momento final, incluso sus enemigos lo habían abandonado a su propio patetismo. Acompañado únicamente por 4 de sus libertos más fieles, entre ellos su secretario Epafrodito y el joven Esporo, huyó del palacio. Disfrazado con una capa raída, con el rostro parcialmente cubierto, montó a caballo y salió de Roma en la oscuridad, bajo una tormenta. El viaje fue una pesadilla. Su caballo se asustó con un cadáver tirado en el camino. Un transeúnte lo reconoció y lo saludó por su nombre. Desde un campamento pretoriano cercano, oyó los gritos de los soldados que lo maldecían y aclamaban a Galba. Cada sombra era un asesino, cada sonido el galope de sus perseguidores. Su destino era una modesta villa de su liberto Faonte, a unos 6 kilómetros de la ciudad. No se atrevió a entrar por la puerta principal. Se arrastró por un cañaveral y se escondió en un pequeño y oscuro cuarto, en la parte trasera del edificio, una especie de celda para esclavos. Allí, el hombre que había reconstruido Roma a su gusto, que había dormido en cámaras de oro, se sentó en el suelo sucio, temblando de frío y de miedo. Sus compañeros le instaron a que se quitara la vida antes de ser capturado. La deshonra de la ejecución pública era lo peor que le podía pasar a un romano. Nerón sacó 2 dagas que llevaba consigo, probó el filo y las volvió a guardar. La cobardía lo paralizaba. Lloraba y se lamentaba, repitiendo una y otra vez la frase que se convertiría en su epitafio: Qualis artifex pereo. ¿Qué artista muere conmigo? Incluso en el umbral de la muerte, su principal preocupación era su propio talento perdido. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Oyó el galope de caballos que se acercaban. Eran los jinetes enviados por el Senado para capturarlo vivo. El momento había llegado. No había más escapatoria. El hombre que se había creído Apolo, que había asesinado a su madre, a su hermano, a sus esposas y a los hombres más sabios de Roma, no encontraba el valor para realizar el último acto. Se puso la daga en el cuello, pero sus manos temblaban demasiado. La cobardía era su último tirano. Miró a su secretario, Epafrodito, con ojos suplicantes. El fin de la tragedia estaba a solo un empujón de distancia. El terror y la vanidad lucharon por el control de su alma en esos últimos segundos. Con el sonido de los cascos de los caballos ya en la puerta, la mano de Nerón tembló, incapaz de asestar el golpe mortal. Fue su fiel liberto, Epafrodito, quien le proporcionó el empujón final, guiando la daga hacia la garganta de su amo. La sangre brotó, y el emperador se desplomó en el suelo. Justo en ese momento, un centurión irrumpió en la habitación. Al ver al emperador moribundo, se apresuró a intentar detener la hemorragia, fingiendo que había venido a ayudar. Nerón lo miró con los ojos ya vidriosos y susurró sus verdaderas últimas palabras. Demasiado tarde. Esta es la lealtad. Murió a los 30 años, el 9 de junio del año 68. La noticia de su muerte provocó una explosión de júbilo en Roma. El pueblo salió a las calles, celebrando como si se hubieran librado de una plaga. El Senado ordenó que su memoria fuera condenada, la damnatio memoriae, borrando su nombre de los monumentos y destruyendo sus estatuas. Parecía que el monstruo había sido erradicado de la historia, pero los mitos son más difíciles de matar que los hombres. A pesar del odio de la élite, Nerón había sido popular entre la plebe de Roma y, sobre todo, en las provincias orientales de habla griega, que admiraban su filohelenismo. Su tumba fue decorada con flores durante años, y pronto surgió una extraña leyenda.
la creencia de que Nerón no había muerto, que había escapado y que algún día regresaría para vengarse de sus enemigos. Esta creencia fue tan fuerte que durante las décadas siguientes, varios impostores, los pseudonerones, aparecieron en Oriente, reuniendo seguidores y causando problemas a los emperadores posteriores. Para el naciente cristianismo, su figura adquirió una dimensión apocalíptica. Se convirtió en el prototipo del anticristo, el tirano impío cuya persecución fue el primer gran enfrentamiento entre la Iglesia y el poder mundano. Su nombre, a lo largo de los siglos, se convirtió en sinónimo de crueldad, tiranía y locura. El emperador incendiario, el matricida, el perseguidor. Pero, ¿quién fue realmente Nerón? ¿Fue el monstruo sediento de sangre que nos pintaron los historiadores senatoriales que escribieron su historia? ¿O fue un artista incomprendido, un joven narcisista y talentoso, que fue aplastado por el peso de un poder que nadie debería ostentar? Quizás la respuesta más honesta es que fue ambas cosas. Fue un producto de un sistema de poder absoluto que no tenía controles ni equilibrios, un sistema que podía tomar a un joven ambicioso y convertirlo en un dios viviente. Su tragedia personal fue que creyó en su propia divinidad. Su maldición no fue una locura innata, sino la convicción de que su voluntad de artista era la ley suprema del universo. Cualquiera que se interpusiera en el camino de su autoexpresión, su madre, su esposa, sus maestros, la propia ciudad de Roma, era un obstáculo que debía ser eliminado. Su búsqueda de la gloria artística se convirtió en una licencia para la destrucción a una escala épica. El relato de Nerón es más que la historia de un mal emperador. Es una advertencia eterna sobre la naturaleza corruptora del poder ilimitado. Nos enseña que cuando un hombre intenta ser a la vez Dios y artista en el trono, el resultado inevitable es una tragedia, escrita no con tinta, sino con sangre. Su historia nos obliga a hacernos una última pregunta, una que resuena a través de los siglos. La historia lo condenó como un monstruo, pero él se vio a sí mismo como un artista trágico. Su reinado fue un largo y sangriento performance en busca de la aclamación. Así que decidid vosotros, ¿qué es más peligroso para el destino del mundo? ¿Un tirano que busca el poder absoluto? ¿O un artista que ya lo posee y está dispuesto a sacrificar a la humanidad por un aplauso eterno? Dejad vuestra elección en los comentarios.